la salud de vuestras familias y de ustedes. Encendemos grabadora. Estamos grabando clase del día de hoy, el día lunes 8 de noviembre del 2021, correspondiente al curso de Mecánica de Fluidos 1, sección A. Empezamos compartiendo pantalla. Vamos a ver el día de hoy una introducción a la dinámica de fluidos, algunos conceptos que son necesarios para el curso, para esta parte del curso, perdón, la segunda parte del curso. Cuando veamos esta parte dinámica de fluidos, vamos a tener que analizar un determinado problema de movimiento de fluidos, es decir, problema de dinámica de fluidos, ¿no? Tenemos dos opciones para poder analizar ese problema. Uno es el método de Lagrange, es el que está enseñando que ven ustedes a la izquierda, que bueno, estuvo entre nosotros entre 1736 y 1813. Y a la derecha el señor Euler, 1707-1783. Ellos dos pues establecieron dos métodos, ¿no? Cada uno lleva el nombre, un método Lagrange o un método lagrangiano y el señor Euler un método de Euler. Dos maneras de atacar un problema de dinámica de fluidos. El señor Lagrange lo que hizo es lo siguiente, ¿no? Identifica cada partícula de fluido y la sigue. Es decir, cojo un conjunto de partículas, por ejemplo acá tenemos una reducción en una tubería, entonces yo tomo volumen, que es el que están viendo ustedes acá, le llamo sistemas, finito, para estudiar el comportamiento del fluido. Este sistema era completamente cerrado, atrapaba una cantidad de masa y la comienzo a seguir. Este sistema que están viendo ustedes acá, en el instante t, ¿no? Al cabo de un tiempo, recuerden que este fluido, pues esta reducción, el fluido está yendo de izquierda a derecha. Entonces, toda esta masa que cogí acá como sistema, al cabo de un lapso de tiempo se encuentra acá, en el instante t más diferencial de t, ¿no? Y así comienzo a estudiar el conjunto de partículas que están acá, que en un instante t más diferencial de t estarán acá y que más adelante estará más acá adelante, ¿no? Esa es la manera como él definió el estudio de un problema determinado. Seguir a la partícula, ¿no? Cada partícula de fluido y la sigue, dice, ¿no? Si vemos acá a la derecha, pues en un sistema coordenado X y Z, pues vamos a seguir una partícula de las tantas que hay dentro de este sistema, ¿no? Y vamos a tener, pues, características como, por ejemplo, el vector posición en el instante t igual t0 y el vector posición en el instante t igual t. Lo mismo va a suceder, las propiedades, ¿no? Presión en este instante, presión en este instante, velocidad, velocidad, etcétera, ¿no? Entonces hay un seguimiento de la partícula de fluido y esa es la forma como se analiza el problema fluido. Por otro lado,
tenemos el método de Euler. Euler eh, no sigue la partícula, ¿no? Como dice acá, este método no sigue cada partícula, sino lo que hace es delimitar un volumen igual, están viendo acá, en líneas punteadas, ¿no? De lo que yo quiero estudiar, del problema que yo quiero estudiar. En este caso acá tenemos una turbina donde vemos que está ingresando el fluido por el lado izquierdo, ¿no? Y este fluido que lleva una energía, ¿no? Se la transmite a la rueda, ¿no? O sea, la energía del fluido pasa a la rueda, transfiere esa energía a la rueda y la rueda comienza a girar, ¿no? Entonces la rueda adquiere una energía mecánica. Luego el fluido de haber cedido su energía, pues sale, ¿no? La parte inferior con una menor energía porque parte de su energía se le ha entregado a la rueda y luego es expulsado, ¿no? Entonces, cuando queremos hacer el análisis, por ejemplo, de esta turbina, yo tomo un volumen de control, es un espacio, ¿no? Es un volumen, ¿no? El cual ven ustedes está siendo atravesado por masa en esta zona. Y por acá hay una zona de este volumen de control por donde está saliendo masa. Entonces tenemos el concepto, lo que llama Euler, de lo que es un volumen de control. ¿Cuál es la diferencia entre este volumen de control que estamos viendo acá y el sistema, este, en Euler, en Lagrange, perdón? Ambos son volúmenes. Este es un volumen que está cogiendo una cantidad de fluido, una masa de fluido. Esa misma masa de fluido, al cabo de cierto tiempo, se encuentra acá. Entonces, la masa que tenemos acá y la masa que tenemos después de un instante determinado permanece constante. En cambio, acá, inicialmente tendremos una masa en el volumen de control, pero hay una masa que está entrando y una masa que está saliendo a través del tiempo. Esa es la primera diferencia entre lo que es un sistema y un volumen de control. Bueno, es la diferencia entre el sistema y el volumen de control, ¿no? El volumen de control tiene zonas por donde ingresa fluido y por donde sale fluido. En otras palabras, tiene zonas por donde es atravesado por masa, zonas por donde sale masa. En cambio, el sistema no es así. La masa siempre es la misma y está atrapada dentro de un volumen completamente cerrado, y si estas partículas de fluido que están acá al cabo de cierto tiempo se van para acá, entonces esto sigue siendo el sistema y la masa que tenemos acá es la misma que tenemos acá. Similitudes entre los dos hay, por ejemplo, ¿no? A la hora que impacta este fluido sobre esta rueda, que es el rotor de una turbina, la energía que trae el fluido se convierte en energía mecánica. Y este eje que ven ustedes acá se va hacia la parte de atrás de este volumen. Entonces va a salir de este volumen, de esta caja que tenemos acá. Entonces estamos viendo que hay una salida de energía de este volumen. Entonces, en la definición de volumen de control nos dice que puede haber una salida de energía fuera de él. Y no solamente salida, sino también entrada de energía. Entonces, ¿cómo definiríamos un volumen de control? Simplemente es un volumen que yo aíslo para un problema determinado que yo quiero trabajar.
el cual es atravesado por masa fluida y que puede en su frontera sacar energía afuera o ingresar energía hacia adentro. En el caso del sistema, es una masa constante de fluido, ¿no? Que también, a la hora que pasa de acá a acá, ¿no? Esa es una reducción de sección. Entonces acá, al pasar de este instante t al instante t más diferencial de t, pues también vamos a tener una pérdida de energía por este angostamiento. Entonces esa pérdida de energía va a hacer que de este sistema salga energía hacia afuera, ¿no? En forma que se va a convertir en forma de calor. Entonces, esto que está sucediendo, ¿no? Es que yo tengo un volumen, tengo una masa constante de fluido y tengo una energía que está saliendo, que también puede ser una energía que está entrando. Entonces, ¿cuál es la similitud entre los dos? Que este sistema de Lagrange puede entrar y salir energía a este sistema. En el volumen de control lo mismo. Pero la diferencia fundamental es que este sistema tiene una masa constante y el otro tiene masas que están entrando y saliendo de ese volumen llamado volumen de control. Bueno, esos son los dos métodos de análisis de problemas de fluidos en movimiento, tanto de Lagrange como de Euler. El que más usamos es el de Euler. ¿Por qué? Porque generalmente acá están metidas tres máquinas de uso común en la ingeniería mecánica. ¿Cuáles son las tres máquinas las cuales utilizamos, en las cuales utilizamos volúmenes de control para resolver estos problemas? Son tres. Una de ellas es la que están viendo acá. Esta es una turbina. ¿Qué hace una turbina? Simplemente coge la energía que viene por acá, que es el fluido, es una energía del fluido neta, y la transforma, se la da, la cede, parte de esa energía que trae el fluido, para que esta rueda rote, ¿no? Al rotor de la turbina. O sea, la energía que trae el fluido se convierte en energía mecánica. No toda la energía se transforma. Entonces el fluido por acá sale con una energía pero menor para seguir su camino. Entonces, ¿qué hace una turbina? Simplemente coge la energía de un fluido y la transforma en energía mecánica y la saca por la parte de atrás como eje en movimiento, como eje girando. Este eje sale por la parte de atrás, atraviesa este volumen de control y lo lleva donde yo quiera utilizar esa energía mecánica, que sería el movimiento de este eje, ¿no? Fuera del volumen de control, ¿no? Si esto es una central de generación de electricidad, entonces, pues el fluido acá comienza a mover el rotor y este eje sale hacia afuera, mueve un generador de corriente y produce energía eléctrica. Si esta turbina está dentro de un buque, ¿no? Entonces, esta turbina mueve este eje, convierte la energía del fluido en energía mecánica, esa energía va para atrás y esa energía que sale a través de eje mediante un reductor de velocidad, un eje de propulsión, se va a la hélice del buque para que el buque avance. Si esta turbina es de gas, ¿no? Aunque no es el sistema exactamente, ¿no? Esas turbinas pueden ser depende del fluido que esté impactando sobre ella, toman diferentes nombres, ¿no? Si el fluido que viene por acá es un vapor sobrecalentado de agua,
¿no? Entonces esta turbina se le llama turbina de vapor. Si lo que viene por acá, ¿no? Es una turbina que está viniendo aire o gases quemados producto de una combustión, entonces esta turbina se le llama turbina de gas. El fluido que está circulando es un gas. Si lo que viene por acá es agua, agua líquida, no en forma de vapor, no en forma de cambio de fase, ¿no? Simplemente agua líquida e impacta directamente sobre el rotor, entonces esta turbina se le llama turbina hidráulica. Entonces tendremos diferentes tipos de turbina dependiendo el fluido el cual este rotor capte su energía de ese fluido, ¿no? Profesor, disculpe, Sí, ¿podría repetir los tipos de turbinas que acaba de comentar? ¿No? sí. A ver, son tres. La que vamos a ver en el curso muy frecuentemente es la turbina de agua, ¿ya? La turbina de agua. Es la turbina que coge el agua, ahorita lo vamos a ver una central hidroeléctrica en un video, ¿no? Coge el agua del río, ¿no? Que viene con una energía potencial, pues porque el río pues viene cayendo desde las grandes alturas de la Puna rumbo al mar. Entonces, en una parte de ello yo desvío el agua, ¿no? El agua energizada, porque es un agua que tiene mucha energía potencial, mucha energía cinética, la desvío y la llevo hacia dónde? Hacia este elemento llamado turbina, ¿no? Y acá lo espera una rueda, ¿no? Que puede ser una rueda, hay diferentes tipos de ruedas, una rueda Francis, una rueda Pelton, que son las más comunes, ¿no? La rueda Pelton es la que tienen ustedes en el ingreso a la facultad. Han visto ustedes, todos los que somos de la facultad, pues la deben de haber visto en la entrada de la facultad, ¿no? La rueda es una rueda Pelton, ¿no? Rueda de cucharas, ¿no? Esa es una turbina de agua, una turbina hidráulica. Si lo que viene por acá es una turbina, es un vapor sobrecalentado, ya no es así de ese tipo de rotor, es otro tipo de rotores, ¿no? Que parecen paletas de un ventilador, ¿no? Pero el principio es el mismo, ¿no? Viene por acá ya no agua líquida, sino viene un vapor, vapor sobrecalentado. Los que están llevando termodinámica ya en a esta altura ya saben que lo que entra a esta turbina es un vapor sobrecalentado, lo que está a la derecha de la campana, ¿no? Cuando estudian los cambios de la sustancia pura y el agua. Entonces, ese vapor que trae energía golpea la turbina, ¿no? Transfiere su energía y también la hace girar. Entonces, en ese caso le llamamos turbina de vapor. Y como van a ver más adelante, también en el curso de termodinámica, ¿no? Si lo que viene por acá es aire, es decir, un gas, un aire energizado, proveniente de una cámara de combustión, ¿no? Donde yo quemo el aire, lo mezclo con el combustible, perdón, el aire con el combustible, produzco gases de combustión. Ese gas de combustión con una cantidad mayor de aire sin combustionar, toda esa mezcla de aire puro con aire quemado, ¿no? Da un gas energizado que viene por esta tubería y se encuentra con este rotor, ¿no? Que lo que hace es captar esa energía, ¿no? Coger esa energía, ¿no? Y llevarla a la parte de atrás mediante un eje, ¿no? Entonces roba energía, pero en este caso lo que está entrando es un gas, una mezcla de gases. Entonces esa turbina se le llama turbina de gas. Entonces tenemos turbina de agua líquida puro, turbina hidráulica, la turbina de vapor, que es la que van a ver en el curso de termodinámica, y la turbina de gas, que también la van a ver en el curso de termodinámica.
¿no? De las tres turbinas que estoy mencionando, la, la que vamos a ver nosotros es la hidráulica, en este curso, la hidráulica. Y la turbina de vapor, la turbina de gas, la ven ustedes en el curso de termodinámica. Y hablando de termodinámica, en termodinámica ustedes les hablan de sistema termodinámico. O sea, ¿cómo definen los termodinámicos? Hablan de sistemas, ¿no? Y bueno, te dicen que el sistema eh, termodinámico para nosotros, para los de mecánica de fluidos, es simplemente sistema. Hemos visto los conceptos anteriormente, ¿no? He hablado de sistema y he hablado de, acá, retrocediendo, en mecánica de fluidos este es un sistema, a secas, sin ningún apellido. Sistema en mecánica de fluidos es un volumen donde tengo atrapado una masa constante y donde yo puedo hacer ingresar energía o sacar energía de este sistema. Esa es mecánica de fluidos. ¿Y qué más? En mecánica de fluidos hablamos de volumen de control, ¿no? Que es un volumen donde ingresa masa, sale masa, ¿no? Y también puedo sacar energía o hacer ingresar energía. Es el concepto de mecánica de fluidos. En termodinámica, a este sistema le llaman sistema cerrado. O sea, en mecánica de fluidos le llamamos sistema, pero los termodinámicos le llaman sistema cerrado. Y en termodinámica, a este volumen de control, que nosotros llamamos en mecánica de fluidos volumen de control, le llaman sistema abierto. Abierto porque deja entrar masa y deja salir masa. Entonces, termodinámicamente hablando, este de acá es sistema abierto. Nosotros, ¿cómo le llamamos? Volumen de control. Termodinámicamente, este sistema es sistema cerrado. En mecánica de fluidos simplemente le decimos sistema. Esa es la diferencia en el lenguaje termodinámico y en el lenguaje de mecánica de fluidos. Entonces, los que están llevando termodinámica, pues a este le llaman sistema cerrado y a este le llaman sistema abierto. En mecánica de fluidos, el profesor va a hablar de sistema, a secas. Cuando yo me refiera a sistema a secas, estoy hablando termodinámicamente de un sistema cerrado. Y en mecánica de fluidos, a este no le llamamos sistema, le decimos simplemente volumen de control. Los termodinámicos le dicen sistema abierto. Esa es la nomenclatura con respecto al curso de termodinámica, que está explicada acá en esta diapositiva. Entonces, acá tenemos pues lo que en termodinámica definen, ¿no? Ese es un gráfico extraído de un texto de termodinámica, ¿no? Sistema cerrado, ¿no? Como ven ustedes, un sistema en el cual la masa dentro no se escapa, ¿no? Acá está la materia, está tratando de salir y rebota con la flecha, ¿no? Está indicando que la masa atrapada acá es constante. Y acá tenemos una masa exterior que quiere entrar y tampoco puede entrar dentro de este sistema, ¿no? Este es el llamado sistema cerrado en termodinámica y en mecánica de fluidos le llamamos simplemente sistema, ¿no? Que es lo que hemos definido anteriormente. Este sistema puede entrar energía o salir energía, ¿no? Ejemplos, más ejemplos que dan en termodinámica es, por ejemplo, un olla de presión, ¿no? Cuando ustedes cocinan acá dentro, frijol, qué sé yo, algo dentro del olla de presión, pues la masa dentro siempre va a ser la misma, ¿no? Porque ya que está atrapada, está cerrada, encerrada, todo, entonces la masa siempre va a ser la misma. Pero sí puedo yo agregarle calor, ¿no? O sea, puedo hacer ingresar energía, ¿no? O también en el caso de que fuese, por ejemplo, eso también es un sistema cerrado, ¿no? Tenemos atrapado una gaseosa, entonces, podemos esto llevarlo al refrigerador
¿no? Para helar. Entonces ahí vamos a estar, ¿qué cosa? Quitando energía, ¿no? Pero sin embargo es un sistema cerrado, está con su tapa, todo completamente, la masa que hay dentro es la misma, se mantiene constante, ¿no? Pero yo puedo sacarle energía o de repente cuando esta botella viaja en el, en el camión que reparte las gaseosas y estamos un 7 de febrero, con todo el sol incidiendo sobre ella, entonces hay una transferencia de calor hacia la botella, ¿no? Entonces te permite pues ingresar energía a a este llamado sistema cerrado, ¿no? Estos son ejemplos de sistemas cerrados que los ven ustedes en el curso de termodinámica. Y bueno, en termodinámica, pues esto le llaman un sistema abierto, ¿no? Un sistema abierto es un sistema que permite el flujo de masa, ¿no? Que se atraviese ese volumen, esa frontera de este volumen, ¿no? Por fluido, ¿no? Fluido circulando, ¿no? Acá tenemos una turbina y acá tenemos una bomba, que ya explicaremos cuando lleguemos a la parte de energía exactamente cómo es una bomba y cómo es una turbina. Tenemos varios, la clase de hoy implica en saber o en analizar correctamente diferentes tipos de flujos que ustedes van a utilizar dentro de este curso de mecánica de fluidos, ¿no? Sea en fluidos uno, en fluidos 2, ¿no? Cada vez que hablemos de fluidos en movimiento, el profesor, ya sea el profesor que les habla, el profesor en fluidos 2, o el profesor en turbomáquinas, en los cursos que nos preceden, van a hablar de flujo permanente y de flujo no permanente. Va a hablar de flujo uniforme y de flujo no uniforme. Van a hablar de flujo incompresible y de flujo compresible, ¿no? Cuando decimos flujo es fluido en movimiento, ¿no? Fluido en movimiento permanente, fluido en movimiento no permanente, fluido en movimiento uniforme, no uniforme, fluido en movimiento incompresible, fluido en movimiento compresible, flujo laminar, flujo turbulento. Son palabras que para ustedes va a ser común de expresar, ¿no? Cuando lleven futuros cursos ya a partir de este, que es el inicio prácticamente de la carrera de la parte de energía, ¿no? Entonces son terminologías que debemos tener bien claro, ¿no? Si definimos con respecto al criterio tiempo, ¿no? Vamos a tener que existen flujos permanentes y flujos no permanentes. ¿Qué cosa es un flujo permanente? Bueno, acabamos de ver, vamos a coger el ejemplo de la turbina, ¿no? Porque ya hemos explicado cómo es la turbina, pero igualito funciona en esta especie de bomba que ya lo explicaremos posteriormente. Pero vamos a coger la turbina que ya hemos definido cómo es y qué es lo que hace, ¿no? ¿Y cómo defino yo que el flujo que está pasando a través de una turbina es permanente? Primero ya les voy diciendo, ¿no? El flujo en una turbina es permanente, el flujo en una bomba es permanente. O sea, siempre que trabajamos una turbina o una bomba, ¿no? Ambos, los flujos que circulan a través de estas máquinas son permanentes. Pero vamos a coger la turbina. ¿Qué cosa significa permanente? ¿Ya? Y para ello vamos a ver acá video, ¿ya? Pero antes de eso vamos a retroceder y vamos a definir, ¿no? Acá está, dice. Las propiedades del fluido y las condiciones del movimiento en cualquier punto no cambian con el tiempo. ¿Qué significa esto? Yo agarro acá un punto donde estoy poniendo mi puntero. Acá coloco un manómetro. Encima, un manómetro de burdo, y va a marcar una presión. Esto está circulando y esa presión no cambia. El manómetro siempre marca lo mismo. He analizado un punto, la propiedad presión, y esta no cambia. Pasa 2 minutos, pasa 3 minutos, 5 minutos, 8 minutos, 1 hora, 2 horas, y acá la presión sigue siendo la misma.
Eso es un flujo permanente. La propiedad presión no cambia a través del tiempo. Igual las otras propiedades. La propiedad temperatura no cambia a través del tiempo. La velocidad en este punto no cambia. Si vamos a ver posteriormente ahora en el curso, ¿no? Un instrumento que me va a poder medir la velocidad acá. Entonces, la velocidad en este momento, dentro de 20 segundos, dentro de un minuto, dentro de una hora, sigue siendo la misma en este punto. El análisis del flujo permanente se hace en un punto con respecto al tiempo. Lo mismo, estos los que ustedes deben de haber visto, ¿no? Lo que es una bomba de agua, aunque exactamente esto no es pero lo he buscado, tiene un parecido muy parecido con lo que es una bomba de agua. Coge el fluido por acá casi muerto, sin energía, esta paleta, ¿no? Que tenemos acá es el rotor de la bomba, que es movido por un motor eléctrico que está atrás. Esta paleta es la que trae la energía y energiza el fluido y lo lanza por acá. Entonces por acá entra un fluido sin energía, por acá sale un fluido con energía. Entonces acá la energía mecánica que viene en este eje de la parte posterior que está conectado a un motor eléctrico es energía, ¿no? Que hace mover este rotor, se la transfiere al fluido verde, ¿no? Para que este fluido verde que por acá ingresa con poca energía, por acá salga con más energía. Estas bombas, supongamos que esto sea una bomba de agua que deben de haber visto ustedes en muchos lugares, ¿no? Generalmente tienen acá un manómetro y un manómetro a la salida, un vacúometro en la entrada y un manómetro a la salida. Y cuando están funcionando, pues ustedes van a ver que el manómetro pues marca una posición, ¿no? Un valor de presión que se va a mantener constante a través del tiempo. ¿Qué significa eso? Que el flujo a través de esta máquina es un flujo permanente. Entonces, flujo permanente significa eso, ¿no? Propiedades que no cambian con el tiempo. Propiedad en un determinado punto, ¿no? Entonces, eso es lo que es el concepto, ¿no? Que están delimitando acá, ¿no? No solamente la propiedad de presión, la propiedad de temperatura, la densidad, la velocidad, nada cambia a través del tiempo en este punto que yo analizo. ¿De qué manera logramos esto? Porque recuerden ustedes que esta agua, supongamos que esto es agua, que esto es una turbina hidráulica, ¿de qué manera logramos que en este punto la presión sea constante, la temperatura sea constante, la densidad sea la misma, la velocidad en este punto sea la misma? ¿Qué tenemos que hacer antes de la máquina acá, ¿no? Para que esto sea constante. Y eso lo vamos a ver acá en el video.
Bueno, lo que acaban de ver es, aunque este es otro tipo de central, esta es una central más grande, es una central pequeña la que acabamos de ver en el video, vemos pues acá como número uno un embalse, ¿no? Un nivel de agua que es cogida del río, ¿no? Y que tiene un nivel constante, una altura constante. Ahí han visto claramente en el video la entrada, ¿no? Acá hay como una especie de desfogue que lo manda de regreso al río, ¿no? Y mantiene una altura constante. Esta altura constante es la que genera el flujo permanente, tal como lo vamos a ver en energía. Entonces, eso va a hacer que a la entrada, acá tenemos la entrada de la turbina, este es el rotor de la turbina, ¿no? Que se ve en el video como un caracol. Si yo agarro acá y en este punto coloco un manómetro, vamos a ver que la presión en este punto, en este instante, después de una hora, después de 2 horas, es la misma. ¿Por qué? Porque esta altura es constante, ¿no? La energía potencial que tenemos acá es siempre la misma, la mantenemos acá. Igual pasa en una central grande, ¿no? Las variaciones de esta altura de la represa son insignificantes y por lo tanto el flujo que circula a través de esta tubería, ¿no? Tubería forzada le llaman, ¿no? Es un flujo permanente. Entonces, una central se asume que el flujo que impacta sobre la turbina, ¿no? Es un flujo de tipo permanente. ¿Qué significa? Que si en este punto mido la presión siempre es constante a través del tiempo, la temperatura, la densidad, la velocidad, todas las propiedades son prácticamente constantes en un punto determinado a través del tiempo. Eso es lo que genera esta altura constante, ¿no? Y por eso decimos que el flujo a través de una turbina, ¿no? En este caso una turbina de agua, es un flujo permanente. Entonces, cuando hagamos las ecuaciones de esta turbina, de este flujo permanente, ¿no? Vamos a colocar esto como premisa, ¿no? Ah, como el flujo es permanente, entonces las variaciones a través del tiempo no hay. Vamos a tomar esa simplificación. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan qué cosa es un flujo permanente, por esta razón. Lo mismo es en una bomba que ya lo explicaremos cuando veamos la parte de energía. Entonces acá viene el agua, impacta sobre la turbina, esta turbina mueve un generador que lo resaltaron ahí, un generador eléctrico que es el 5, luego un transformador y esto pues lo convierte en energía eléctrica, ¿no? Lo que estamos haciendo acá es aprovechando la energía potencial en este caso y cinética que tiene el agua, ¿no? Porque acá ya tendríamos potencial más cinética, que se transfiere al rotor y obtenemos energía mecánica para mover el generador eléctrico y convertir esta energía mecánica en energía eléctrica, luego lleva a un transformador para repartirla donde yo quiera, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, ¿no? Acá vemos una transformación de energía de fluido en energía mecánica, la energía mecánica, energía eléctrica. Ahora, no solamente puedo conectarlo a un generador, puedo conectarlo a una hélice de un buque, ¿no? Y mover un buque. Entonces, ya dependerá del uso que se le dé a la turbina, ¿no? Generalmente estas turbinas hidráulicas pues se usan para generar energía eléctrica, ¿no? Que son el 50% de nuestra energía eléctrica del país es movida por por este tipo de turbinas. Y acá tenemos un caso de flujo no permanente, ¿no? Lo que ven ustedes ahí es un río, ¿no? Cayendo desde las alturas de nuestro país rumbo al mar, ¿no? Entonces, yo quiero averiguar si este flujo que está circulando por el río es un flujo permanente o no permanente. Y como vemos acá el título, es un flujo no permanente. ¿Por qué? Porque si yo me coloco acá y de alguna manera mido la velocidad del agua en este punto, ¿no? Vamos a ver que de repente en un instante determinado tengo una velocidad, paso cierto tiempo y tenemos otra velocidad. Y siendo más claros todavía, ¿no? Este río en verano no se comporta lo mismo que en invierno, ¿no?
En verano, pues supongamos que este sea el río Rímac, tenemos un gran caudal, una gran velocidad en determinados meses. En otros meses no tenemos nada. Entonces hay una variación de la propiedad en un punto determinado a través del tiempo. Por lo tanto, a esto se le llama un flujo no permanente, ¿no? Las propiedades del fluido y las condiciones del movimiento en cualquier punto cambian con el tiempo, ¿no? Esa es la definición. Y, por ejemplo, acá tenemos un flujo permanente, ¿no? En una tubería. En una tubería, pues, ¿cómo sería? Estoy analizando una sección de una tubería, ¿no? Supongamos que sea la tubería que está llegando la turbina que acabamos de ver en el video, ¿no? La tubería forzada que hemos hablado, ¿no? Entonces, en esa sección, ¿no? Recuerden ustedes que viene de una altura constante, ¿no? Agarro una sección cualquiera de esa tubería forzada, mido la velocidad, ¿no? Y la velocidad, pues, es la misma, ¿no? Para el tiempo t igual t sub 0 que para el tiempo t igual t sub 1. Al cabo de cierto tiempo sigue teniendo la misma velocidad. Si en esta tubería coloco un manómetro, mido la presión, después de un cambio de tiempo, después de un tiempo, también va a medir la misma presión. Y la densidad y cualquier otra propiedad a través del tiempo no cambia. En cambio, si tenemos una tubería, ¿no? Donde no tengo una altura constante, o sea, esta tubería es abastecida por un agua que tiene una energía potencial que no es constante, que va cayendo progresivamente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? En determinado momento voy a tener una velocidad y pasado un tiempo voy a tener otra velocidad. Pues estamos ante un caso de un flujo no permanente, ¿no? Esto es un par de ejemplos en una tubería, ¿no? Y bueno, ese es el concepto, ¿no? Para saber si un flujo es permanente o no permanente, simplemente ustedes agarran un punto y se fijan si esa propiedad o las propiedades en ese punto cambian con respecto al tiempo. Si no cambian, es un flujo permanente, o si prácticamente permanecen constante, es un flujo permanente. No existe pues la certeza total de que es un flujo permanente, así como hablamos de flujos incompresibles y compresibles, ¿no? El flujo permanente no es un flujo donde las propiedades prácticamente permanecen constantes. Hay flujos que ligeramente varían, pero que se pueden asumir como permanentes. Entonces, ese es el primer concepto, la primera diferencia entre estos dos flujos. El siguiente es el llamado la uniformidad de flujo, los flujos uniformes. Generalmente lo vamos a nosotros a trabajar esto de la uniformidad de flujo, ¿no? Cuando yo tengo un flujo, el flujo lo puedo ver desde el punto de vista unidimensional, desde el punto de vista bidimensional o desde el punto de vista tridimensional. Lo más clásico va a ser ver el flujo desde un punto de vista bidimensional. Pero bueno, acá tenemos un par de ejemplos, ¿no? En el caso unidimensional, tenemos una línea de corriente de fluido. Es una partícula de fluido que está caminando en una trayectoria cualquiera, como esta, ¿no? Y si yo puedo de alguna manera en un punto de esa línea de corriente medir la velocidad, ¿no? En este punto, y después me voy a este otro punto, ¿no? Que está circulando, ¿no? Entonces, acá hay otro punto, un punto 2, este es un punto 1, este es un punto 2 de esta línea de corriente. Acá el análisis de la uniformidad se hace en dos puntos diferentes, como mínimo. Cuando yo analizo flujo permanente, yo analizo un punto nada más. Agarro un punto del flujo y ahí me fijo si las propiedades cambian a través del tiempo. Pero cuando analizo uniformidad, yo agarro dos puntos del flujo por lo menos, ¿no? Agarro un punto 1, un punto 2 y mido la propiedad. Y me doy cuenta que la propiedad velocidad, en este caso que estamos escogiendo, es la misma. Y este análisis, esos dos puntos, lo he escogido en una línea de corriente. Pero los dos puntos que escojo del flujo los puedo coger también en sentido perpendicular al flujo. Acá tenemos el flujo a través de una tubería. Entonces yo puedo escoger en la sección transversal de la tubería
un punto, como este, al cual llamaré punto uno, y un punto acá más abajo, al cual llamaré punto 2. Entonces estos dos puntos forman parte del flujo, pero de la sección transversal, ¿no? Y veo que en el punto uno la velocidad es la misma que en el punto 2. Entonces, cuando las propiedades no cambian entre dos puntos del flujo, en este caso tomado transversalmente o tomados en el sentido del flujo, ¿no? No hay cambio de la propiedad entre un punto y otro en un instante determinado. Este es el análisis en un instante determinado, es decir, yo quiero analizar si el flujo es uniforme o no. Entonces, el fluido se está moviendo acá, entonces antes de hacer el análisis, yo le tomo una fotografía al flujo. Una foto, ¿qué significa? En un instante determinado. Mido la velocidad acá, mido la velocidad acá. Los dos son iguales, el flujo es uniforme en esta línea correcta. Acá también lo mismo, el flujo está circulando, ¿no? Esto puede estar cambiando, esta velocidad puede estar cambiando a través del tiempo, pero ¿cómo hago el análisis de la uniformidad de flujo? Le tomo una foto, agarro un instante determinado de tiempo, miro este punto uno, miro este punto 2, los dos tienen la misma velocidad, el flujo es uniforme. La uniformidad no depende de lo que pase a través del tiempo. Eso es lo que les quiero decir. Cuando yo hablo de flujo uniforme, no tiene nada que ver con el tiempo. Cuando hablamos de uniformidad, hablamos de comparación entre dos puntos, cualesquiera del trayecto del fluido, en un instante determinado. Acá tenemos un flujo no uniforme. Tenemos una línea de fluido, una línea corriente que está yendo de izquierda a derecha y de repente en el camino, ¿no? Este es el punto uno, le está fluyendo el fluido de izquierda a derecha, ¿no? Y en un instante determinado le tomo una foto. Mido la velocidad acá, mido la velocidad acá y son diferentes. V1 diferente a V2. Por lo tanto, el flujo en esta dirección de fluido, porque he escogido dos puntos de esta dirección, son no uniformes. Entonces diré que el flujo es no uniforme en la línea de corriente. Pero cuando trabajamos acá, este es el fluido, está circulando el fluido, ¿no? Escojo dos puntos de la sección transversal de esta tubería por la que está circulando fluido, el punto uno y el punto 2, veo que la velocidad en uno es diferente a la velocidad en 2, por lo tanto, este flujo es no uniforme en todos los puntos que tenemos en esta sección transversal de la tubería. Entonces, la uniformidad dependerá de dónde tomo los puntos. Entonces yo digo, este flujo no es uniforme en su sección transversal, o sea, en los puntos que están eh, cortando, vamos a decir, al fluido, ¿no? En una sección de corte del fluido. Cualquier punto que esté acá tiene velocidades diferentes, ¿no? Esto es lo que hemos visto en viscosidad, ¿no? Cuando el fluido está caminando a través de una tubería, pues acá tenemos velocidad cero, acá llegamos a una velocidad máxima y acá nuevamente volvemos a tener una velocidad cero. Este es el comportamiento real que tiene un fluido cuando camina a través de una tubería. Entonces, en la sección no hay uniformidad. ¿Qué significa? Que las velocidades no son constantes. Pero a veces encontramos fluidos a través de una tubería en la cual prácticamente la velocidad tiene un comportamiento como el que tenemos acá. O sea, esta velocidad crece, acá llega a tener una velocidad prácticamente constante y acá se cae y se viene así. Pero prácticamente es velocidad constante. Gran tramo de esta sección tiene velocidad constante. ¿Y qué hacemos para facilitar la solución del problema? Decimos en esta sección el flujo es uniforme. ¿Qué significa? Que las propiedades en toda la sección, velocidades en todos los puntos, presión en todos los puntos de esta sección, temperatura, densidad en todos estos puntos es la misma. Pero estamos asumiendo, realmente el fluido acá cambia sus propiedades, pero como prácticamente no cambian,
entonces lo asumimos uniforme. Entonces vamos a ver algunos problemas en los cuales nosotros vamos a asumir flujo uniforme. En muchos casos vamos a asumir flujos uniformes en la sección transversal, que es lo que más vamos a utilizar en este curso, ¿no? Pero recuerden ustedes que también pues flujo uniforme lo puedo asumir en una línea de corriente, una línea de flujo, una línea que está pasando por acá entre un punto y otro, ¿no? También podemos asumir lo que es flujo uniforme. Pero lo que más vamos a utilizar es en las secciones transversales, ¿no? Entonces vamos a hablar de flujo uniforme en una sección transversal, que significará propiedades en cualquier punto de esa sección constantes. Y cuando digamos flujo no uniforme en una sección de una tubería, significará que las propiedades entre punto y punto de la sección de esa tubería van cambiando. Acá tenemos un ejemplo de lo que pasa con la velocidad, ¿no? Entonces, ese es el concepto de no uniformidad y de uniformidad. No tiene que ver nada con el tiempo. Puede ser que esta distribución de velocidades, ¿no?, que estamos viendo acá, la tomamos ahorita en el tiempo igual T1. Y de repente tomo otra foto, ¿no?, en el tiempo igual T sub 2. Y esta velocidad 1 ya no está así, sino es más grande. Y esta velocidad 2 es mucho más grande en un instante después. Entonces, la uniformidad no tiene que ver con lo que pase después, ni con lo que ha pasado antes, sino con lo que está pasando en este instante. Y en este instante, entre este punto y este punto, hay diferencia de propiedades. No son iguales, por lo tanto, no es uniforme, ¿no? Recuerden siempre, la uniformidad se analiza en un instante determinado. Flujo compresible e incompresible, ya lo vimos al inicio del curso. No, lo estoy repitiendo, las diapositivas que vimos al inicio del curso, ¿no? Cuando hablamos de flujo, fluido en movimiento incompresible, tenía que tener dos condiciones, ¿no? Ser fluido incompresible, su densidad es constante, ¿no? Y además el número de Mach, las velocidades a las cuales está circulando el fluido deben ser menores a 0.4 en cualquier parte del fluido. Puede ser un líquido o puede ser un gas. ¿Qué consideramos flujo compresible? Cuando la densidad cambia del fluido que está circulando, ¿no? Y el Mach tiene una velocidad muy grande, que es arriba de 0.4. Los flujos compresibles son netamente gases, ¿no? En el caso de incompresibles pueden ser líquidos o gases. Y tal como vimos también, esta diapositiva es de la que vimos al inicio del curso, ¿no? Vimos pues que el número de Mach está relacionado con la velocidad del flujo, ¿no? Es una manera de expresar la velocidad del flujo referida a su velocidad del sonido. Y hablamos también, ¿no?, de que en los fluidos llamados los flujos incompresibles, ¿no?, flujo incompresible, podían ser líquidos y aire. Pero acá, pues, viene una controversia, ¿no? Uno dice, el aire, ¿cómo puede ser incompresible, no? Y explicamos al comienzo del curso, ¿no?, por qué el aire, en determinados casos, puede ser considerado como flujo incompresible. Porque la condición para que sea flujo incompresible no solamente es que la densidad sea constante, o prácticamente la misma, ¿no?, su densidad, sino que también las velocidades con las que está circulando el fluido sean menores a 40%. Y eso sucede en los ductos de ventilación. Por los ductos de ventilación circula aire, ¿no? Y ese aire prácticamente su densidad es constante, al igual que si estuviera circulando agua o un líquido cualquiera, ¿no? Si medimos la densidad, los cambios de densidad prácticamente son insignificantes. Y el fluido de aire que circula por estos sistemas de ventilación es lento, no llega pues ni al punto 1 de Mach. Entonces,
estamos hablando, tenemos las condiciones, ¿no?, de un flujo incompresible, que es obvio que funcionaría para agua, aceite, petróleo. Ahí no hay ninguna duda de que el flujo sea incompresible. Pero para aire, decir que el flujo es incompresible, y un poco que a uno se limita a decir, ¿no? Dice, no, de repente es compresible. ¿Y eso de qué dependerá? De la velocidad con la que está circulando ese aire, ¿no? Y de la densidad que está cambiando o no cambiando dentro de este ducto. Y cuando ustedes diseñan, cuando vean ya la parte de diseño en los cursos posteriores, ¿no?, cuando diseñen los ductos de ventilación, pues van a aplicar la misma teoría, los mismos conceptos, ¿no?, las mismas propiedades que utilizaron para diseñar una tubería de agua. Que cambies el fluido. Pero el aire también se puede comportar como compresible. ¿Y cómo es que el aire se puede comportar como compresible? Como flujo compresible. Simplemente, pues, la condición de flujo compresible implica un Mach arriba de 0.4. Es decir, el aire circulando alrededor de un ala de avión, yo ya no lo puedo considerar como incompresible, sino como un flujo compresible, porque las velocidades que se van a desarrollar del aire alrededor del ala, pues, superan este valor de Mach de 0.4. Entonces acá ya hablamos de un aire compresible. Cuando tenemos el aire a través de los ductos de ventilación, estamos hablando de un aire que es un flujo incompresible, y cuando lo tenemos el aire circulando alrededor de un ala de avión, es un aire que es considerado como flujo compresible. Entonces, eso vimos al inicio del curso, de repente no estuvieron, bueno, lo estoy repasando acá, lo explicamos ya al inicio del curso, para hacer la comparación, porque también vimos fluido incompresible y fluido compresible, ¿no? O sea, fluidos no en movimiento, donde simplemente la densidad era la que definía si era incompresible o compresible. Recuerden ustedes, para flujo incompresible o flujo compresible ya entra una variable más, que es la velocidad, ¿no? Si la velocidad es lenta, el flujo es incompresible. Si la velocidad es grande, el flujo es compresible. Y por último tenemos el concepto de lo que es flujo laminar y flujo turbulento, ¿no? El flujo laminar, ¿no?, tal como lo estamos viendo acá en esta diapositiva, de acá, es un flujo ordenado. El flujo turbulento es un flujo desordenado. Y bueno, lo podemos asemejar, pues, el flujo laminar al desfile, aunque ya no ha habido desfile este año, ¿no? El desfile de la parada militar. Imagínense ustedes que los soldaditos que desfilan por la Avenida Brasil, ¿no?, 28 de julio, ¿no?, son partículas de fluidos, todos ordenaditos, ¿no?, todos alineados, ¿no?, caminando de izquierda a derecha, ordenadamente. Eso es un flujo laminar. Pero ya terminaron de pasar por la parte central de la Avenida Brasil, donde lo ha visto el presidente y todo lo demás, avanzan mucho más allá, y cuando ya está terminando la Avenida Brasil, ya se van a ir los soldaditos a su cuartel. Entonces, en ese momento hay un oficial que dice, rompan filas, ¿no?, y todo el mundo sale disparado o se va caminando por un punto, por otro lado, se rompe este orden, ¿no? Entonces todos comienzan a caminar por diferentes lugares. Eso es lo que llamamos un flujo turbulento, ¿no?, un flujo desordenado, un flujo en el cual las partículas van por cualquier sitio, ¿no? Entonces, esto es lo que define un flujo laminar de un flujo turbulento, ¿no? Dentro de una tubería, al contacto del fluido con algo sólido, ¿no?, se puede dar una transición de flujo laminar a flujo turbulento.
Generalmente, pues esto es lo que se estudia en el curso de mecánica de fluidos 2, ¿no? Y referido al flujo a través de una tubería, porque dentro de una tubería de líquido, ¿no? Dígase agua, aceite, petróleo, qué sé yo, cualquier fluido que tengamos dentro circulando, puede ser que dentro de esa tubería el fluido esté caminando así, ordenadamente, que haya un flujo laminar o que haya un flujo turbulento. Y el hecho de que sea laminar o que sea turbulento, va a haber una diferencia, ¿no? Entre la fricción que va a generar este fluido a la hora de circular por esta tubería y la fricción que va a generar este fluido caótico a través de la tubería. Entonces, en el curso de fluidos 2 ustedes van a justamente a hacer ese análisis, ¿no? Ah, si el flujo es laminar, entonces la fricción se va a dar de esta manera. Si el flujo es turbulento, la fricción se va a dar de esta manera. Entonces, habrán diferencias del comportamiento, en este caso, de la fuerza de fricción, cuando el fluido pasa por una tubería, si es que este fluido es laminar o si es que este fluido es turbulento. Y acá viene un parámetro importante, un parámetro adimensional que define cuándo un fluido es laminar y cuándo es turbulento, ¿no? La pregunta acá cabe, ¿no, profesor? ¿Y cuándo yo sé que el flujo es laminar y cuándo yo sé que el flujo es turbulento? Lo que provoca decir, es decir, ¿no? El flujo laminar es un flujo un flujo lento, ordenado, ¿no? Y el flujo turbulento es un flujo rápido. Entonces estamos hablando de una velocidad grande para el flujo turbulento y una velocidad baja para el flujo laminar. Hay una proporcionalidad, ¿no? Hablar de una gran velocidad circulando por la tubería implicaría un flujo turbulento, ¿no? Entonces, para ello, acá les he puesto en tuberías, ¿cómo medimos si un flujo es laminar o turbulento? Bueno, este es un adelanto de lo que van a ver ustedes en mecánica de fluidos 2. Entonces, en tuberías, por ejemplo, ¿no? Existe un número llamado número de Reynolds, ¿no? Que es un número dimensional. Y ese número de Reynolds está definido por esta fórmula. Quiere decir que para yo hallar el número de Reynolds de un flujo que está circulando por una tubería, lo que necesito yo es la densidad del fluido, la velocidad con la que circula ese fluido, el diámetro por donde está pasando ese fluido, ¿no? El diámetro de la tubería y la viscosidad del fluido. Con estas cuatro propiedades, yo defino lo que es el número de Reynolds. Y el número de Reynolds me dice a mí si el flujo es turbulento o laminar. Si este número de Reynolds, si esta multiplicación de densidad, velocidad, diámetro entre viscosidad, ¿no? La realizas para un flujo que está circulando por esta tubería, te sale menos de 2300, entonces el flujo que está circulando es laminar. Si te sale más de 4000, el flujo es turbulento. ¿Ok? Y si te sale entre 2300 y 4000, el flujo pues está indefinido, ¿no? No sabemos. Puede ser laminar, que puede ser turbulento. Entonces, hay una transición en esta zona. Pero si es de 2300 para abajo, es seguro que el flujo es laminar. Si es de 4000 para arriba, el flujo es turbulento. Pero este número de Reynolds me está diciendo, ¿no? Me está definiendo laminaridad y turbulencia. Y como ven ustedes, lo que yo les dije hace un momento, lo que provoca decir, ¿no? Un flujo más veloz es turbulento, flujo menos veloz es laminar. Y miren la proporcionalidad, ¿no? El número de Reynolds es directamente proporcional de la velocidad. Más velocidad, más número de Reynolds. Menos velocidad, menos número de Reynolds. Si tienes más número de Reynolds, entonces te vas a aproximar a turbulento. Si tienes menos número de Reynolds, te vas a aproximar a laminar. También tendrá que ver el diámetro. Más diámetro, más número de Reynolds, ¿no? Y también tendrá que ver la densidad y tendrá que ver la viscosidad. Entonces, estas variables, estas propiedades de los fluidos, ¿no? Son cambiantes, ¿no? En una tubería, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para que vean esto, ¿no? Que no es así de fácil.
yo tengo pues un caño de agua, un grifo de su casa, abren el caño, día cualquiera, como hoy, a las 3 4 de la mañana, ¿no? Donde nadie está utilizando el agua, si lo abren totalmente el grifo de su baño, de ustedes. Entonces va a salir el agua con una gran fuerza, con una gran energía a través del grifo, ¿no? Y van a ver que el flujo es turbulento. Nadie está consumiendo, entonces ustedes son los únicos que han abierto el caño a las 3 de la mañana y sale pues con gran presión, con gran energía, y sale por esa boquita pequeña del caño del lavadero de su baño, pues con una gran fuerza y las partículas de fluidos en forma desordenada, en formato, ¿no? Entonces ahí tenemos un turbulento, caos. Pero ¿qué pasa? Eh, abrimos un mismo caño del grifo de su baño, de ustedes, de su casa, pero a las 12 del día de un 10 de febrero, a las 12 del día del 10 de febrero, todo el mundo está consumiendo agua. No hay agua. Y abren el mismo caño y tienen ustedes pues un flujo, así como un hilito, laminar. Entonces ahí tenemos pues el ejemplo de la velocidad, ¿no? Cuando no hay consumo, ¿no? Tenemos una velocidad muy grande. Cuando hay mucho consumo de los alrededores, pues tenemos una velocidad baja. Tenemos laminaridad dependiendo de la velocidad. Pero supongamos que esa noche que ustedes tenían 2 de la mañana, que había un flujo recontra turbulento, ¿no? Abrieron el caño a las 2 de la mañana, ¿no? Y ustedes por un momento, ¿no? Por un momento se imaginan que ese grifo, ese caño en su casa, imaginariamente le aumentan de tamaño. ¿Cuánto será? Pues ¿no? Un centímetro, 2 centímetros será de diámetro que tiene la boca del cañito, ¿no? 1 pulgada, 2 pulgadas, 2,5 centímetros. Es un diámetro pequeño, ¿no? Imagínense por un momento que el diámetro de ese grifo, de ese caño, es de medio metro. El agua que ustedes están viendo salir turbulenta, creen que salga turbulenta, va a salir laminar. Si la boca del grifo, del caño que tienen ustedes, lo agrandan, va a salir laminar, ¿no? Va a salir más ordenado por el tamaño. Entonces depende de ese tamaño, del diámetro de la boca. Y si hacen circular a través de ese caño que están abriendo, que tiene una gran turbulencia, ¿no? Hacen circular petróleo crudo en vez de agua, tampoco va a salir laminar. Turbulento, perdón. Va a salir laminar sin cambiar la boca. Entonces, ven ustedes otros factores. Ven ustedes el factor viscosidad entre densidad, que es viscosidad cinemática. Ven ustedes el factor diámetro, que va a influir sobre si el flujo es turbulento o no es turbulento, si el flujo es laminar o no es laminar. Entonces es por eso que estas propiedades en conjunto, ¿no? Son las que definen la laminaridad y la turbulencia, ¿no? Y eso es lo que le van a explicar en el curso que viene, ¿no? En lo que respecta
al curso presente, mecánica de fluidos, nosotros vamos a hablar de este número de Reynolds en la última parte del curso. O sea, exclusivamente vamos a hablar del número de Reynolds. Y en el curso 2, en mecánica de fluidos 2, ya ustedes van a hablar de la aplicación de este número de Reynolds para definir un flujo si es laminar o si es turbulento, y sobre todo para ver las pérdidas de energía que se dan a través de estos ductos de tuberías. eh, Capítulo del curso de mecánica de fluidos 2. Entonces, de ahí la razón por la cual pues estamos definiendo esto, lo que es flujo laminar y turbulento, que es muy usado en el curso 2, pero para mi curso vamos a hablar de este número de Reynolds en última parte, ¿no? Y hablando de los números adimensionales, ¿no? Cómo se forman estos números adimensionales. ¿Cómo es que llegamos a este número adimensional? ¿De dónde salió esta fórmula de este número adimensional? ¿No? ¿Cómo demostramos que esto me sirve para esto? ¿No? Eso es lo que vamos a ver nosotros en el curso de Fluidos 1, que es este. Y en el 2 lo aplican. Ya le ponen estos valores, ya hablan del diagrama de Moody, ya hablan de las pérdidas, entonces ya ese es tema del curso 2. Bueno, y con esto damos por concluida la parte correspondiente al día de hoy. Vamos ahora a comentar en el tiempo que nos queda lo que me faltaba de la primera práctica. Rápidamente, no nos queda mucho tiempo para ver la práctica, entonces vamos a comentar. Teníamos el primer problema, que era este. En una ciudad se instalaba una cámara hiperbárica. Dentro de esta cámara se encuentra un balón de gas de 40 psi a presión absoluta. Este balón también tiene instalado un manómetro que indica 310.102 pascales. Bueno, quiere saber la elevación de la ciudad, si se sabe que el aire dentro de la cámara hiperbárica estaba a una presión de 723.81 torres. Entonces, vamos a poner así. Esta era la pregunta, el problema, y esto es lo que debieron contestar. Acá tenemos el balón, ¿no? Que está a 40 psi A, ya sabemos que psi es la presión absoluta, ¿no? Eh, este balón pues tiene la lectura del manómetro del balón dentro de la cámara, o sea, estamos dentro de la cámara hiperbárica que es la naranja. Dentro de la lectura de este valor es estos pascales, 310.000 pascales, y si lo convertimos a PSI serían 45 PSI. Entonces lo que está marcando el manómetro es 45 PSI. Y lo que tenemos dentro es 40 PSI absolutos. Como ya sabemos, este manómetro marca lo que su pie está sintiendo menos lo que siente su cabeza. Y lo que siente su cabeza es el ambiente dentro de la cámara hiperbárica, no sé cuánto es X en unidades PSI y en forma absoluta. Porque si acá tenemos absoluta, tenemos que restar también referencia absoluta para obtener la diferencia, que es 45 PSI. El aire dentro de la cámara, este aire que está acá dentro de esta cámara hiperbárica, tiene esta presión que es de vacío. Cuando vemos la palabra de vacío, implica un valor negativo de 723.81. Si convertimos estos milímetros de mercurio a PSI, vamos a tener que el aire dentro de la cámara tiene una lectura de menos 14 PSI, ¿no? Es una presión manométrica desde el punto de vista referencial, porque tiene un valor negativo, ¿no? Este valor negativo es lo que estamos marcando acá, menos 14 PSI, lectura de un bacómetro. ¿Por qué? Porque el bacómetro lee presiones negativas. Entonces, tenemos el aire dentro de la cámara, nos está marcando menos 14 PSI, ¿no? Y ese es el dato del problema.
45 psi, ¿no? Vemos acá, es la diferencia entre 40 menos X. Si resolvemos esta ecuación, vamos a obtener que X, lo que está acá, el aire dentro de la cámara, es menos 5 psi. Esta presión no existe, porque acá hablamos de presión absoluta y acá también tenemos que tener presión absoluta para poder restar los dos, ¿no? Con la misma referencia. Entonces, a la hora que aplicamos el concepto del manómetro, que mide una diferencia de presión, obtenemos que la presión afuera, acá, es menos 5 psi. ¿Ok? Esta presión, desde el punto de vista absoluta, no existe. O sea, no existe una presión negativa absoluta. Estamos por debajo del cero. Entonces acá lo que tenían que responder era que, bueno, la presión que tenemos dentro de la cámara no se puede dar, ya que esta presión al ser absoluta no puede ser negativa. Un poco para ya ver cómo se hubiera resuelto el problema si es que no hubiera habido esta pregunta, porque esta era una pregunta de concepto prácticamente, ¿no? Que se puso para ver si ustedes tenían el concepto de lo que era el manómetro y las presiones absolutas y manométricas, ¿no? Pero si hubiera sido un problema normal, del cual los valores no tenemos ese, ese comentario que hemos hecho ahí, que debieron hacerlo, ¿no? Le cambiamos el valor de la presión dentro de la cámara, ¿no? Acá 206. Eso va a hacer que acá hayan 30 psi. El aire dentro de la cámara, este aire dentro de la cámara tiene un valor también, se lo cambiamos a un PSIG. Es decir, que el manómetro que tenemos acá marca un PSI. Entonces, si hubiéramos cambiado estos datos acá, hubiéramos tenido pues ya un procedimiento lógico para responder a la pregunta que pedía la elevación de la ciudad, ¿no? Estamos en una ciudad donde hay una cámara hiperbárica, donde tenemos 30 PSI leídos de este tanque, ¿no?, de aire. Aplicamos el concepto del manómetro, 30 PSI equivale a 40 PSIA menos X PSIA, ¿no? Acá lo tenemos, despejo X, me sale que X es 10 PSI, ¿no? Y puedo de esa manera, otra vez aplicando el concepto del manómetro acá, ¿no? Un PSI es igual a 10 PSI, que es lo que tenemos dentro de la cámara, menos lo que hay afuera, que es P sub 2, me daría que la presión afuera del local, en el sitio donde me encuentro a este nivel, es de 9 PSIA. Estoy en un ambiente externo acá, ¿no? A una determinada altitud sobre el nivel del mar de 9 PSIA o 9 PSI de presión, ¿no?, en este lugar. Entonces, como suponemos pues que esta ciudad está en la troposfera, ¿no? Desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 12, pues aplicamos nuestra presión para la troposfera. La presión en este lugar es 9 PSI, en el nivel del mar es 14,7. La temperatura acá en este nivel, ¿no?, este sub 2, no sé cuánto es, y en el nivel del mar es 288 en Kelvin. Gravedad 981, el R 287, el gradiente 6,5 grados Kelvin por kilómetro. Obtenemos la temperatura en este lugar, en este ambiente, T2. Como sabemos que la variación es lineal, ¿no?, según la atmósfera ISA, ¿no?, hay una distribución lineal, ¿no?, que lleva esta ecuación. Temperatura en un punto cualquiera en la troposfera es igual a temperatura a nivel del mar menos el gradiente por la diferencia de niveles. Tengo la temperatura en este lugar, 262, tengo la temperatura a nivel del mar, tengo el gradiente 6,5 y de esta manera puedo obtener cuánto es la altura de la ciudad. La elevación hubiera sido 3.946 si es que hubiéramos tenido estos datos de acá, ¿no? Un poco para
para que cómo se hubiera resuelto el problema. Algunos han tomado de repente los valores que están ahí, absurdos, y han sacado también una elevación, ¿no? Pero acá lo que se quería ver era si tenían el concepto de manometría y de presiones absolutas y manométricas. ¿Ya? ¿Algún comentario? A ver, vamos a ver el chat. Escribe. Ya. Sí, lo voy a validar. Eso es lo que iba a comentar. Vamos a un poco por no maltratarlos en la práctica, vamos a darle un puntaje, ¿ya? Aquel que contestó bien el concepto va a tener el puntaje completo, ¿no? El que se dio cuenta de los otros se les va a considerar el procedimiento que han tenido de toda esta parte, ¿no? O sea, el error de no decir está mal esa presión, no puedo trabajar con esa presión, pues le va a descontar un punto. Eso es lo que voy a hacer, de los 5 que tengo. ¿Ya? Y ya el procedimiento lo voy a calificar sobre 4 puntos. Eso es lo que voy a hacer. Es lo que le expliqué en esa ocasión al alumno que me está haciendo la mención por el chat. ¿Ya? Y así lo vamos a considerar para el problema. Los que se equivocaron no se percataron de eso y siguieron trabajando mecánicamente hasta obtener esto, pues van a tener su puntaje sobre 4. El que sí se dio cuenta y dijo, ojo, esto no es posible, va a tener los 5 puntos completos, ¿no? Así no haya hecho esto. Que la idea era que detectaran eso. ¿Ok? Listo. Pasamos al siguiente, a la siguiente diapositiva. Problema 2. Tenemos acá la superficie, ¿no? ABCD con medio círculo, ¿no? Y bueno, acá tienen la solución del problema. Hallamos la fuerza sobre la parte ABCD, sobre este rectángulo, ¿no? Presión del centroide por el área, ¿no? La presión del centroide es acá, en este punto sería, ¿no? ¿Cuánto es la presión acá? Estamos a un metro de columna de agua, ¿no? Eso multiplicado por el área, ¿no? El área de este rectángulo, ¿no? Menos este rectángulo de acá, cuadrado, mejor dicho, este cuadrado menos este cuadrado. Entonces el área del cuadrado grande, que sería 4 y el área del cuadrado pequeño, cuya longitud no conozco, menos el cuadrado. Y esto me da pues esta expresión que es la fuerza que está actuándose sobre esta superficie ABCD, ¿no? 4000 menos 1000 L cuadrado. Para la parte del semicírculo, la presión en el centroide, ¿no? Por el área, la presión en el centroide será pues toda la columna de 2 metros, ¿no? Más 4R sobre 3pi, que sería la altura del centroide 2, multiplicado por el área 2, que es el área de este medio círculo, que es pi r cuadrado sobre 2. Esto nos da pues 3808 kilos. Tenemos las dos fuerzas en módulo, ¿no? Y el dato del problema dice que las dos fuerzas pues deben de ser iguales, ¿no? O sea, quiere saber eso, cuando las dos fuerzas sobre estos dos sean iguales, ¿cuánto es el valor de L de este pequeño cuadrado que está acá? L pues tendrá el valor de 0.438 cuando iguale las dos fuerzas que tenemos acá y ya tendremos el valor correspondiente a esta longitud de este pequeño cuadrado que está acá. Ahora la primera parte del problema. Hallamos el ICP1, ¿no? Es decir, acá está el centroide de la figura 1 de ABCD con su hueco, ¿no? Y
el centro de presiones para esta figura estaría un poquito debajo, ¿no? Esta distancia del centro de gravedad 1 al centro de presiones 1, que no le he marcado acá, me olvidó ponerlo. Debí poner los dos puntitos acá. Esa distancia que llamamos ICP1 la podemos calcular, ¿no? Acá la tenemos. Gamma por el 0,90 por el momento polar de inercia de esta superficie, que sería el momento polar de inercia del cubo grande menos el cubo pequeño. Acá están los dos. Y en el denominador, pues, el módulo de la fuerza, ¿no? 3808, ¿no? Recuerden que F1 y F2 para este problema va a ser lo mismo. Entonces, el módulo de F1 es 3808, el módulo de F2 es 3800. Entonces, 3808 en el denominador y eso me da la distancia ICP1, que sería del centro de gravedad al centro de presiones, ¿no? Esta pequeña distancia. No he dibujado los dos puntitos acá, pero creo que se entiende, ¿no? Entonces, esta pequeña distancia de acá a acá es punto 349, ¿no? Como voy a tomar momentos respecto a esta superficie de interfase, entonces la distancia desde la superficie de interfase hacia donde está ubicada la fuerza sería pues 1 metro, que me llevaría hasta el centroide, y de ahí el espaciamiento hasta el centro de presiones, que sería más el ICP que acabo de obtener, que es punto 34931. ¿Ok? Y eso me da un brazo de esta fuerza F1 como 1.34931, ¿no? Esa es la fuerza sobre este cuadrado con hueco, ¿no? Que se está ejerciendo, ¿no? Y este es su brazo. La fuerza es 3808 y el brazo es 1.34. Para el ICP2, que es el que tenemos acá, ¿no? 1000 agua que está mojando a esa superficie, 0,90, el momento polar de inercia alrededor de este eje X que estaría pasando por el centroide, ¿no? Acá lo tenemos. Esta figura le he sacado de las diapositivas que les di en la primera clase de superficies planas. Esto lo tienen ahí. Y ahí está el momento polar de inercia referido al centroide de este medio círculo, que es equivalente a punto 109776 R a la cuarta, ¿no? Que es lo que he empleado acá. Y esto sobre 3808.25, que es el módulo de la fuerza, y me da este valor de ICP. La ubicación de este centro de presiones, porque acá va a estar la fuerza 2, ¿no? El brazo con respecto a este AB, ¿no? Serían estos 2 metros, más estos 4R sobre 3pi, y más esta distancia que es el ICP, ¿no? Los 2 metros más 4R sobre 3pi, más la distancia del ICP que acabo de calcular, me da este brazo, y ya tendría el brazo 2. Quiero el momento total, la fuerza 1 por su brazo, la fuerza 2 por su brazo. Recuerden que F1 y F2 es lo mismo, ambas valen 2000, ¿dónde está? 3808. Estas dos. Y los brazos son 1.34 y 2.45 y eso me da un momento total de 14.000. Es lo que pedí el problema. El problema 3 era un cilindro interior rotando sobre un cilindro exterior. Entre ellos había un fluido, que es este que está de verde, que es el lubricante, se producía una distribución de velocidades, ¿no? En la parte interna, el cilindro interno genera esta velocidad y la parte externa genera esta velocidad. Entonces me pedían cuánto es la viscosidad cinemática del lubricante que tenemos acá. Es la ley de viscosidad de Newton, ¿no? Para una distribución lineal, ya estamos asumiendo una distribución lineal. Acá no, si hubieran querido que no la sumen, pues me darían la distribución, la función para esta distribución. Entonces asumimos
lineal, asumimos que ese espaciamiento es muy pequeño. Esta es la fórmula de Newton, esfuerzo cortante igual a mu por V sub 0 entre E, ¿no? Pero la potencia pues es fuerza por V sub 0. Juntamos las dos ecuaciones y obtenemos esto, ¿no? La potencia me la dan, está por acá, 0.04 HP, esta potencia. En kilogramos metro segundo es 3.04. El área, la tenemos acá, es el área de este cilindro del elemento móvil que tenemos acá, este es el que se está moviendo, es 2πr por las 6 pulgadas, ¿no? Eso es lo que estamos viendo acá en el área, 2πr por las 6 pulgadas, lo pasamos a metros cuadrados, ¿no? El espaciamiento, ¿no? Es 0.1 pulgadas, 0.1 pulgadas, lo pasamos a metros. La velocidad, ¿no? Que tenemos acá es velocidad angular por el radio. Acá está la velocidad angular, acá está el radio, lo pasamos a metros y obtenemos la velocidad en metros por segundo. Entonces ya tenemos la potencia, el área, la separación y la velocidad en esta parte. Lo reemplazamos en esta ecuación, ¿no? Con sus unidades correspondientes. Despejamos la viscosidad, que me va a salir en kilogramos fuerza segundo m cuadrado, metro cuadrado, o sea, como FTL cuadrado. Como ya vimos en clase, podemos pasar FTL cuadrado a MLT, ¿no? Entonces pasamos esto a Newton, el kilogramo fuerza a Newton, y Newton segundo metro cuadrado es equivalente a kilogramo masa metro segundo. O sea, acá simplemente lo multiplicamos por 9.81 y ya tenemos este valor en kilogramo masa metro segundo. Teniendo la viscosidad en esta unidad, kilogramo metro segundo, la viscosidad la divido entre la densidad, que me dicen que es 1.26, 1260 kilogramos metro cúbico, y acá también tenemos kilogramo masa metro segundo. Dividimos y obtenemos en la viscosidad cinemática en metro cuadrado sobre segundo. El metro cuadrado lo paso a centímetro cuadrado, ya lo tengo en centímetro cuadrado sobre segundo, que es el stock, ¿no? O sea, esto por 10 a la cuarta da esto, es el stock. Un stock, un stock es 100 centistocks, y de esa manera pues tenemos la respuesta en centistocks, ¿no? Que es esta que está acá. Este problema era un problema de viscosidad y también problema de unidades, ¿no? De que sepan aplicar correctamente las unidades de viscosidad, sobre todo, ¿no? El manejo de unidades de viscosidad. Y el último problema, que es este que está acá, teníamos un recipiente A y un recipiente B, en uno había agua, en el otro había aceite con su densidad relativa 0.83, estaba en esta posición, ¿no? En el lado derecho, en la parte B, ¿no? Se le aumentaba una presión, se le incrementaba la presión en el lado B, ¿no? Y preguntaba cuál es la nueva diferencia de presión entre A y B, ¿no? ¿Cuál es el delta de presiones entre A y B? Entonces, acá lo tenemos. Esta es la condición original y esta es la condición después de que se produce el incremento de presión. Entonces, dice el problema que en este recipiente de acá, en el cilindro a la derecha, le aumentamos la presión. Hay un del TP en este lado, ¿no? Se realiza un incremento de presión en el depósito. Entonces, acá. Entonces, si yo acá incremento la presión, este nivel de aceite en el lado derecho va a bajar, ¿no? Entonces, acá baja el nivel, una distancia A, ¿no? Y al bajar el nivel acá, esta separación entre aceite y agua también va a cambiar de lugar, ¿no? Va a bajar 0.1 metros, que es lo que dice el problema que baja, ¿no? En metros. Baja este nivel hacia acá. Entonces todo esto es aceite hasta acá, y acá tenemos agua, y acá también el nivel de agua en el lado izquierdo va a subir, ¿no? La misma distancia que bajó acá en aceite va a subir acá en agua, ¿no? Ya que los dos recipientes tienen el mismo diámetro. Entonces, esta altura A
es la misma que la que bajo acá. Y luego de esto, ¿no? Luego de tener el caso inicial y el caso final, pues me dicen cuánto ha sido el incremento de presión que le has metido acá, cuánto ha sido el delta de P que has metido acá, ¿no? Para que esta línea se mueva 0.1 metros, ¿no? Es lo que está preguntando el problema, ¿no? ¿Cuánto ha sido el incremento de presión acá para que se produzca esta situación que estamos viendo acá? Entonces, lo primero que me interesa saber es cuánto es este valor de A. Y para ello, pues igualamos volúmenes, ¿no? El volumen que bajo acá es el mismo volumen que baja acá, ¿no? Este volumen que bajo acá es el mismo volumen que bajo acá y es el mismo volumen que tenemos acá, ¿no? Entonces igualo este volumen azul con este volumen verde que bajo acá, ¿no? Sabemos los diámetros de este recipiente y el diámetro de la tubería que está acá. Entonces, este volumen, el que están viendo ustedes acá, es igual a este volumen que bajo acá. Son dos cilindros, el área de la base del cilindro multiplicado por su altura A, el área de la base de este cilindro por su altura 0.1, ¿no? Ambos son iguales, despejo A y ese es el valor de A. Ya tengo el valor de A por igualación de volúmenes. Para resolver el problema, planteo manometría en el caso inicial, ¿no? Acá está manometría en el caso inicial, esa es la ecuación, la presión en A, ¿no? Me voy hasta acá, he bajado desde este punto hasta este punto, una distancia X, más gamma por X, ya estoy acá, y desde este punto hasta este nivel sería menos gamma del aceite multiplicado por esta distancia desde acá hasta acá, que se llama Y. Y ya llego acá a la presión que tengo acá encima, que es la presión en B. Esa es mi primera ecuación. Es plantear manometría en la condición inicial. Para la condición final, hacemos lo mismo, ¿no? Yo tengo una presión en A acá, ¿no? Más el peso específico del agua desde este nivel hasta que llegamos a este nivel. Desde este nivel sería A más X más 0.1, sería la distancia desde acá hasta acá. Ahí lo tenemos. Menos el gamma del aceite, es decir, desde acá hasta esta nueva posición, que sería 0.1 más Y menos A. Es la presión desde acá hasta acá, el cambio de presión desde este nivel hasta este nivel, ¿no? Negativamente porque estoy subiendo. Y me encuentro en esta zona donde la presión en B ha sido incrementada en delta de P, ¿no? Que es lo que dice el problema, ¿no? Acá ha habido un incremento de presión. Esta es la ecuación de manometría para cuando ya produje el incremento de presión, le llamamos ecuación 2. De la ecuación 1 yo puedo despejar PA menos PB. Y de la ecuación 2 yo puedo despejar, perdón, PA menos PB. Despejo de ambas ecuaciones, PA menos PB, PA menos PB, y voy a tener la ecuación azul que tenemos acá abajo, ¿no? Donde todo es conocido y puedo obtener el delta de P que me está pidiendo el problema. ¿Qué cosa es gamma? El peso específico del agua, ¿no? ¿Qué cosa es gamma AC? Es el peso específico del aceite. ¿Qué cosa es A? Ya lo tenemos acá, 2.531 por 10 a la menos 3 metros. Entonces todo lo que tenemos acá al lado izquierdo de esta ecuación es conocido. Peso específico 1830 es el peso específico del aceite, la distancia A la conocemos, operamos, obtengo el delta de P, me sale en kilogramo metro cuadrado 21.63, como quiere la respuesta en centímetros de agua, nos daría 2.164 centímetros de agua, que es lo que tienen ustedes aquí. Y con eso resolvemos el problema 4. Bueno, entonces ya tenemos la solución de los problemas. Ya en la primera voy a considerar a los alumnos que hayan hecho su procedimiento, no hayan detectado
justamente lo que debieron detectar. Y bueno, esta es la solución. Yo ya lo revisé, lo he estado revisando. Si es que hay algún error acá, me avisan. Ya con esto tenemos resueltos los 3 exámenes y vamos a proceder a la calificación. Me falta terminar la segunda, estoy en eso. El miércoles ya debe estar ya sus calificaciones. Yo les aviso como les dije por el WhatsApp. Vamos a dejar de compartir. Cada vez. Ya. Bueno, esa es la clase del día de hoy día. Bueno, el día de hoy vamos a, ya concluimos toda la primera parte, hemos hecho las soluciones, hemos aclarado muchas cosas. Y bueno, ya lo que queda solamente es ya darles sus notas, yo les aviso y, y ya pues empezamos la segunda parte y hemos hecho la pequeña introducción de la segunda parte. Vamos a ver a partir del día miércoles continuar con esta segunda parte. Ok, muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo el día miércoles.